Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. Mi nombre es Amber y me encuentro muy contenta de que estén acompañándome en un nuevo video. Hoy les traigo un proyecto muy bonito y espero que sea de su agrado. Vamos a realizar un gorrito para bebé utilizando nuestro telar circular de 24 postes. El estambre que voy a utilizar es este. Aquí les dejo las medidas para que se den una idea. De todos modos les comento que yo voy a utilizar doble hebra. Y también les recomiendo que utilicen un estambre muy suavecito. Si ustedes quieren realizar un gorro para un niño un poquito más grande, pueden usar el de 31 postes. Y el procedimiento sería exactamente el mismo. Este va a ser un proyecto muy rápido y muy sencillo porque como no quiero que el gorro apriete la cabecita del bebé o lo llegue a lastimar, nuestro gorro no va a tener resorte. Voy a comenzar realizando el nudo corredizo. Si el estambre que ustedes van a utilizar es más grueso que el mío, no es necesario que utilicen doble hebra. Y lo van a colocar en este poste. Les quiero comentar que si escuchan ruidos extraños en el video, es que la iglesia cerca de mi casa tiene su fiesta y aunque no va a haber feria por la pandemia, sí hay bastantes cohetes. Vamos a comenzar a montar los puntos, lo vamos a hacer de manera normal. Si ya han visto mis videos, ya tienen una idea de cómo lo realizo. Doy una vuelta en el poste, doy una segunda vuelta y subo el primer punto sobre el segundo. Como este es un gorro para bebé, no quiero que quede apretado, así que no aprieten tanto sus puntos. Como este es un gorro muy sencillo, es bastante básico, pueden incluso hacerlo para adulto, obviamente utilizando un telar circular más grande. La única diferencia sería que tendrían que tejer más largo. Una vez hayamos montado los puntos, lo que voy a hacer es continuar rodeando todos los postes. Como les comenté, es un gorro muy sencillo y la ventaja es que es súper rápido de hacer. Conforme avancemos un par de centímetros, ya podemos quitar el nudo corredizo. Van a continuar tejiendo de esta manera hasta que obtengan el largo que deseen. Amigos, recuerden que si mi contenido les agrada, la mejor manera de apoyar este canal es suscribiéndose, dejando un bonito like y un comentario.
Yo ya tejí suficiente para poder quitar el nudo corredizo. Es importante que lo quiten para poder tejer de manera más cómoda. Yo voy a continuar hasta obtener un largo aproximado de 10 centímetros porque este es un gorro para un bebé muy pequeñito, recién nacido de hecho. Ustedes pueden tejer el largo que gusten, pero sí les recomiendo que conforme vayan avanzando estén checando cuántos centímetros lleven para que no se vayan a pasar y no les vaya a quedar súper largo el gorro. Les comento que como este gorrito no tiene resorte, la parte de la orilla se va a hacer como un rollito y eso le va a dar un toque muy bonito. Entonces también tienen que tomar en cuenta esa parte. De todos modos, al final del video, cuando vean el resultado, van a entender a qué me refiero. Este es el rollito que les digo que se forma. Ustedes ya pueden adaptarlo dependiendo de qué tan grueso quieren que quede. Y si se dan cuenta, estira bastante. Tejí 11 centímetros, pero ya contando el rollito. De todos modos, aquí en algún lugar de la pantalla les dejo una pequeña tablita dejándoles una referencia de más o menos cuánto largo tejer dependiendo de los meses del bebé. Y ahora me voy a preparar para cerrar. Para eso voy a tomar el estambre y voy a rodear el telar 2 veces. Y voy a cortar. Y me voy a ayudar con una aguja lanera. Voy a insertar el estambre en la aguja y voy a comenzar a cerrar. Para eso voy a tomar de esta manera la aguja inclinada y la voy a pasar por todos los puntos. Ten cuidado de hacerlo con cada uno de ellos, no te vais a saltar ninguno. Una vez hayamos hecho esto con todos los puntos, los vamos a sacar.
Y listo, ya nada más nos queda jalar. Ahora lo que vamos a hacer ya por último, para tener el gorrito, es jalar bien, bien. Y por este huequito que quedó, vamos a meter la aguja. Y simplemente vamos a hacer un nudito para asegurarnos que todo quede bien. Le pueden dejar un poco de estambre y simplemente esconderlo por si necesitan corregir algo. Ya que hayan hecho bien los nudos y estén seguros, corta. Y con esto, que era lo correspondiente al nudo corredizo, también pueden hacer un nudo y cortan. Y bueno amigos, este es el resultado final. Queda un gorrito muy bonito, está súper chiquito. La verdad es que lo tejí muy rápido, yo creo que en un lapso de 1 hora. Por eso me gusta, es un proyecto que podemos terminar muy rápido. Lo podemos dejar así o le podemos poner un moñito si queremos. Lo podemos adornar con unas orejitas o le podemos poner un pequeño pompón. En mi caso yo le voy a poner un pompón, así que los invito a que me acompañen a realizarlo. De todos modos, les voy a dejar en algún lugar de la pantalla una lista de reproducción donde les muestro las otras formas distintas que existen para hacer pompones o las que yo conozco. De esta manera, así mis dedos, y lo que voy a hacer es colocar el estambre y voy a envolver. Como no quiero que el pompón quede pesado, no lo voy a hacer muy pachoncito. Solamente quiero que quede como adorno en el gorrito. Con ayuda de una aguja lanera lo voy a pasar por en medio. Y luego por entre estos dedos. Y con fuerza voy a anudar. Voy a hacer otro par de nudos para asegurarme de que quede bien amarrado. Y luego con la aguja voy a pasarla en este espacio que quedó y voy a recortar.
Ya para un niño más grande, sí pueden hacer un bombón más pachoncito, más grueso. En este caso, yo prefiero que no pese, nada más es algo simbólico, un pequeño adorno, por eso lo dejé así de peloncito. Entre más vueltas les des, obviamente más gordito te va a quedar. Y ya con las tijeras nada más le damos la forma bonita para quitarle esas puntas que sobresalen. Eso ustedes ya lo van haciendo con calma. Y con ayuda de su aguja lanera lo van a colocar. Nada más lo cosen bien, se aseguran de que quede bien fijo. Esconden el resto de la hebra y cortan. Y listo amigos, este es el resultado final, ahora sí, con todo y pomponcito. Espero que este video haya sido de su agrado y que les sirva muchísimo. Recuerden, los aprecio mucho, agradezco que hayan llegado hasta aquí y si es así, déjenme un corazoncito para saber que este video fue de su agrado. Los aprecio mucho, nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse. Chao.